Siempre nos recuerda el Señor. Siempre escucha. Es que si quieres aprender o quieres conocer un poco más a Dios, mira a los niños. Mira a los Marcos. Es palabra del Señor y es verdad. Es verdad. El Señor nos ha enseñado que si queremos conocerlo a Él, entonces tenemos que mirar a los niños. Y siempre estaremos recalcando esto porque esto es importante, muy importante. Para muchos quizá no lo sea, pero para Dios es importante. Entonces, si para Dios es importante, para nosotros tiene que serlo también, ¿verdad? Así que, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Dios en su intimidad? A veces yo pienso, no es irreverencia, pero creo que puede ser un sentido espiritual. Corrígeme, hermano Helio, tú que sabes de esto también. ¿El sentido del humor será un sentido espiritual de Dios? Pues sí, porque la escritura a veces, bueno, uno piensa que el decirle a Dios que Él ríe es irreverencia, pero la escritura nos habla que el Señor se regocija. Y el hablar de que el Señor se regocija es porque el Señor ríe, o sea, Él se goza. El regocijarse no nada más es reírse, sino es estar contento, gozoso. ¿Cómo expresa uno el regocijo? Corriéndote, brincando. Ajá. El sentir por sí. Algo que vemos, que oímos o que sentimos, ¿no? Inclusive hay una parte en la escritura que dice que el Señor cabalgaba, ¿no? Él cabalga. Él cabalga sobre un querubín. Dice. Ajá, y eso habla de que el regocijo del Señor, o sea, Dios ríe. Puedo imaginar al Señor cabalgando. ¿Cómo hace un jinete cuando cabalga? ¿Sí? A ver, Marcos. ¿Cómo hace un jinete cuando cabalga? No, imagínate un jinete cabalgando. Imagínate lo que hace. ¿Va así? No. A eso me refiero. A ver, entonces exprésalo. Sí, va, sí. Sujeto, afianzado, aferrado. Sí, no pero va así. No. ¿Cómo va? ¿Cómo va Casani? Porque ya me Sí. ¿Así? ¿Suena irreverente? No, así es. Bueno, para los profanos sí sonará irreverente. Es que así es. Pero cuando un jinete va cabalgando, ¿qué hace? Sí. Y no necesitan ser rancheros o nacos, como nos llaman aquí en México, ¿verdad? No necesita ser una persona pueblerina o provinciana. Digo, hay concursos de equitación y concursan personas muy... ¿Sí? ¿Cierto? Hay muchas familias de ricos que practican la equitación. ¿Los rodeos, ¿no? Pero yo hablo de que la equitación en sí, pues abarca pobres y ricos. ¿Sí me explico? Y todos disfrutan ir cabalgando. Imagínense si el Señor cabalga, escucha, si el Señor cabalga sobre querubines, y ahí está en la escritura, mencionamos cosas a veces y los dejo así flotando en el aire, para que tú vayas y busques en la escritura, para que desempolves, ¿qué? La Biblia, la desempolves, porque mucha gente la tiene ahí, polvosa, de que nunca la tocan. Entonces, te quedas con la duda y dices, ese hombre está hablando puras tonteras, como dicen en Honduras. ¿Puras qué? Tonteras. Pero no, el Señor cabalga sobre querubines. Y si Él cabalga, ¿qué hace? Ahí se los dejo de tarea. ¿Sí? Para que no piensen que estamos ya enseñando aquí herejías. Ahora, inclina tu rostro y dile
a Dios, heme aquí, amado Señor Padre. Heme aquí, amado Señor Hijo. Heme aquí, amado Señor Espíritu. Dispuesto, disponible para ti. Despojado de el viejo hombre, el que está viciado conforme al mundo, conforme a los deseos engañosos de la carne. Pero vinculado a ti, Señor, con el nuevo hombre, el que tú hiciste conforme a tu imagen y a tu semejanza, con tu esencia y con tu sensibilidad espiritual. El nuevo hombre en el que tiene tu pensar y tu sentir, mi Señor, porque ese es el nuevo hombre que está vinculado a ti, precioso Dios, de mañana, de tarde, de noche, de madrugada. Señor, hoy nos gozamos, mi Dios, alabándote, adorándote, porque eres nuestro gozo, porque cantarte es nuestro gozo cumplido, precioso Dios, y sabemos que es tu gozo cumplido. Señor, gracias porque nos permitiste estar aquí en tu iglesia, somos parte de tu pueblo, alabándote. Y nos gozamos como lo cantamos hace un momento, con cada sonido, con cada nota musical, con cada letra, con cada canto, con cada frase de tu precioso, glorioso, divino y tierno Espíritu Santo. Gracias, Dios, por escogernos, porque nos escogiste para alabarte, porque tú nos elegiste. Nosotros no te elegimos a ti, tú nos elegiste a nosotros y nos has puesto y nos has llamado, Señor, para llevar fruto y que ese fruto permanezca, pero fruto de labios que confiesen tu nombre, que confiesen tu alabanza y confiesen tu palabra, precioso y hermoso Padre. Gracias, amado, por este privilegio tan grande. Gracias por enseñarnos, Dios, a deleitarnos en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra por siempre. Y lo hemos entendido y lo estamos aprendiendo y queremos vivirlo cada día, cada instante de nuestra vida, Señor. Aprender a amarte, Dios, cada instante de nuestra vida, así como tú, amado Señor Jesús, amaste al Padre cada instante de tu vida cuando estuviste aquí y aún ahora que estás allá con Él y que estás con nosotros, Señor de gloria. Honra y gloria y alabanza tuyas son, te pertenecen, amado Dios. Amén. Seguimos con el tema. ¿Saben? Hace unos días le dije a nuestro hermano Elliot, por años tuve dudas, no porque dudara de Dios. A veces el tener dudas es bueno en un sentido. Tiene que ver con el discernimiento, ¿cierto? Cuando Dios despierta en nosotros, o aumenta, o abre, o aviva el discernimiento, empiezan a surgir preguntas, y las preguntas son consecuencias de las dudas, ¿cierto, Marcos? Porque empezamos a dudar de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que sentimos, de lo que nos enseñan, de lo que creemos, de lo que pensamos. Empezamos a dudar. Y es bueno, sí, pero no en el sentido de dudar de Dios o de su palabra. ¿Me están entendiendo o no? ¿O me regreso? Retiro lo dicho. ¿Lo retiro, Marcos? No. Bien. Para los que son sabios y entendidos, esto tiene mucho sentido y tiene mucha lógica. Porque hablar de dudas, cuando se menciona la palabra duda, siempre la relacionamos
con dudar de Dios. Pero hay una parte, otro extremo que tiene que ver con la duda, en el sentido de que tenemos que considerar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que creemos, lo que hacemos, etc. ¿Por qué? Le dije al hermano Elliot, ¿tú piensas, hijo, que todo lo que estoy enseñando aquí, yo lo sabía? ¿Tú, Marcos? No. Y cuando se habla de dones, ministerios, operaciones, la mayor parte de lo que estoy enseñando aquí, yo no lo sabía. Una de las cosas que le clamamos a Dios es, Señor, revélanos tu palabra. Revélanos, ¿qué? Tu palabra. Por muchos años tuve dudas y aún las tengo. Cuando tú miras y observas a tu alrededor y ves cosas que no entiendes, por un lado, a tu mente viene la palabra de Dios. Por otro lado, lo que tus ojos ven y te preguntas, Señor, ¿pero por qué estas cosas están sucediendo? ¿Y por qué muchas de esas cosas que suceden parece como si tú las respaldaras? ¿No les ha pasado a ustedes? Pero no van de acuerdo, no son conforme a tu palabra. Es allí donde muchos hijos de Dios se atoran. Se topan con pared porque dicen, es que esto contradice la palabra, pero yo veo que tú lo estás respaldando, Señor. Pero conforme a tu palabra no es lo que tú nos dijiste o lo que tú nos estás enseñando. ¿No se han hecho esas preguntas? Yo sí, infinidad de veces. Hay algo dentro de nosotros o alguien dentro de nosotros que nos dice sí. Pero es que así tiene que ser. Pero no está bien. Pero es mi voluntad que así sea. ¿Quién nos está hablando? Pues el Espíritu Santo. Y esto se traduce en que hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero para Dios no lo son. Y hay cosas que a nosotros nos parecen malas, pero para Dios no lo son. Simple y sencillamente son conforme a sus propósitos. Porque si no fuera así, entonces, ¿cómo se cumpliría su palabra? ¿Cómo se cumpliría la profecía? Por ejemplo, yo traigo mucho ahora la cuestión de el pastorado femenino. Y sé que este tema que hoy trataré lo tocaré muy por encima. Porque recuerdo una mujer que Dios usa mucho. Y ella dice que Dios fue quien la llamó a través de profecía. Dios me dijo que me pondría a pastorear una iglesia. Y así como ella, muchas mujeres han sido, ¿qué? Llamadas para pastorear. Sin embargo, hay ciertas situaciones y ciertas condiciones y circunstancias en donde tendríamos que entender por qué están sucediendo estas cosas. ¿Me explico? Y para ello tendríamos que irnos definitivamente hasta el Génesis. ¿Por qué hasta el Génesis, hermano Pedro? Cuando Dios creó a Adán, a Eva, y ellos pecaron y cayeron. ¿Por qué? Supongo que porque al fallar Adán, Eva adquirió cierta facultad para poder tener contacto directo con Dios. No será, puede ser eso. no será
que Eva se enseñoreó sobre el hombre, la mujer, y que esa es una figura. El Génesis es una figura del señorío que la mujer adquirió cuando el hombre obedeció a su mujer. En lugar de a Dios. En lugar de a Dios. ¿Sí están empezando a entender? Durante la semana le dije al Señor, Señor, yo sé que hay cosas que no entiendo y sé que están mal, pero a la vez tú parece que las respaldas. Pero Señor, explícamelo, porque no sé cómo entenderlo en tu palabra. Y solamente me dijo una palabra, y estoy con eso, confirmación. ¿Qué? Confirmación. Se los dejo de tarea. Voy adelantando esto porque sé que esto es un tema muy fuerte, pero hablar del pastorado femenino, del pastorado de las mujeres, y no estoy diciendo que sean malas personas o malas mujeres, pero tiene mucho que ver sobre el señorío de la mujer sobre el hombre. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? El señorío de la mujer sobre el varón. Cosa que sucedió, ¿cuándo? En el Génesis. Cuando la mujer se enseñoreó sobre el varón. Cuando el varón bajó la guardia, menospreció la autoridad de Dios, escucha, menospreció la autoridad de Dios por escuchar la voz de su mujer antes que la de Dios. Hoy muchos ministros argumentan eso. ¿Y cómo no ha de haber mujeres pastoreando si el hombre no quiere responsabilizarse ante Dios? Tiene que ver mucho eso, me explico. Pero no por eso es correcto. Porque una de las cosas que he observado en las mujeres que pastorean es que jamás enseñan acerca de la autoridad del varón sobre la mujer. O díganme si conocen alguna que enseñe. No, al contrario. Enseñan todo, y enseñan bien. Hay pastoras que enseñan todo. Y enseñan bien. Sí me estoy explicando. Pero no enseñan lo que significa el llamado de Dios para el varón como sacerdote. Y les dejo esto de tarea. Dios ordenó sacerdotes, no sacerdotisas. Ahí está Tito, Timoteo, Levítico. Hay infinidad de Éxodo. ¿Sí me explico? Sé que esto está poniendo a pensar y algunos de ustedes estarán refunfuñando y negándolo, pero si le piden a Dios confirmación, entenderán de qué estoy hablando. El primer punto, ¿qué son los dones? ¿Qué son los ministerios? ¿Qué son las operaciones? Les dije, la palabra don del griego, ¿qué? Charismata, que significa gracia o carisma. Hablamos acerca del carisma, ¿no? Hoy la palabra carisma o carismático se le aplica a una persona que es simpática, que tiene personalidad, ¿cierto o no? Atractivo. Que es atractivo. Dicen, es que ese muchacho es carismático. Liderazgo. Ajá. Es que ese muchacho tiene carisma para liderear. Pero no tiene nada que ver. Hoy se usan palabras que solo corresponden al ámbito espiritual, que Dios aplica a ciertas situaciones, personas, etcétera, o ciertos tiempos, y se están usando en el mundo
como palabras de uso común en el mundo, porque la palabra carisma se refiere única y exclusivamente a un don de Dios en el sentido espiritual. ¿Me explico? Les dije que es una herramienta que Dios da a su pueblo para edificar su cuerpo. ¿Cierto, Marcos? ¿Qué es un ministerio? Les dije, es un llamado específico, un llamado especial para ejercer ciertos dones, no para ejercer un don, porque ya expliqué varias ocasiones que un ministerio es el conjunto de varios dones. ¿Entiendes eso, Marcos? Es el conjunto de varios dones. Puse ejemplos. En el ministerio de profeta, no es lo mismo tener el ministerio de profeta que tener el don de la profecía. Pero en el ministerio de profeta se conjuntan varios dones. Lenguas, interpretación de lenguas, don de profecía, discernimiento, conocimiento, ciencia, revelación, etc. Eso es un ministerio. Una operación es, dijimos que, Casani, el ejercicio práctico de los dones o de los ministerios. En este caso serían los dones, porque los dones son los que conforman el ministerio. Es tan sencillo, les dije, es tan sencillo entenderlo, pero siempre sin olvidar que un don o un ministerio no puede funcionar correctamente en su ejercicio si no tiene dos cualidades. ¿Cuáles son? Aquí los hermanos decían en mi tiempo, ahí en mi tierra, las letras con sangre entran. Tendré que requerir algo para arrojarles aquí, para despertarles las ideas. O tendrán los hermanos que orar a Dios y decirle: Señor, despierta mi memoria espiritual. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Para que un don o un ministerio funcione correctamente en su ejercicio, necesita dos cosas. Uno, estar asegurado, ¿dónde, Marcos? En el lugar secreto. ¿Ya están recordando? Sí. Dos, estar vinculado con los otros dones y los otros ministerios. No es como ahora practican, según ellos, o enseñan los ministros modernos. Yo soy, ¿qué, Marcos? Profeta. El profeta. Yo soy, ¿qué? ¿Qué dice el hermano Antelmo? El pastor. Yo soy el maestro. ¿Sí? O el hermano Elliot, yo soy ¿qué? El levita. O el hermano Casani, ¿qué? Yo soy el... Y por cierto, ¿tú qué eres, No lo digas. Ya. Sí me estoy explicando. Hoy se trabaja así, ¿cierto, Marcos? Yo soy. Siempre les digo, tú no eres nadie. Solo una criatura diminuta. ¿Somos qué? Criaturas diminutas, de quienes Dios tuvo misericordia. Almas rebeldes. Lo que tienes es de Dios. Lo que recibes te lo da Dios. Lo que eres es lo que Dios dice que eres. Anoche platicando con papá le dije: Señor, soy lo que tú dices que soy. Tengo lo que tú me has dado. Hago lo que tú me pones a hacer. Pero también no soy quien tú dices que yo no soy. Y no tengo lo que tú no me has dado. ¿Sí me explico? Porque todo es de Él, todo es por Él y todo es ¿qué? Para Él. Porque en Él somos, en Él vivimos
y en Él nos movemos. ¿Qué eres más? Solamente es, quizás si tú te has envanecido y es bueno que ores a Dios y le digas, Señor, no permitas que por causa de tu poder, por causa de tu presencia en mi vida, me envanezca. Platicamos acerca de este joven que, nuevo en el Evangelio, pero Dios lo empezó a usar en sanidades y en milagros. Y cuando el hermano Antelmo quiso enseñarle, porque el muchacho no sabía ni qué, pasaba con él mismo. ¿Qué pasó? El muchacho se cerró. Dice Marcos, ya sé por qué. El hermano Antelmo luego, con su actitud, lo quiso controlar. ¿Cierto o no, Marcos? El hermano Antelmo lo quiso, ¿qué? Controlar. Y no, el hermano Antelmo lo único que quería era enseñarle. Para seguir desarrollando ese Sí. don. ¿Qué pasó con Apolos? Era elocuente. Les puse ese ejemplo. A Apolos lo comparaban con Pablo. ¿Y quién era Pablo? Pablo dice que fue fariseo ¿de qué? Fariseos. De fariseos. Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. ¿Saben quién era Gamaliel en ese entonces? Por Uno de Dios. los mejores maestros. Igual que el que fue a ver a Jesús de noche, ¿cómo se llama? Nicodemo. Ellos eran maestros de maestros. Pues de hecho dice un principal Sí, entre los judíos. de los judíos. Ellos eran maestros de maestros. A ellos no les decían rabinos. A ellos les decían rabí, Que dice más. como a Jesús. Porque el rabino era un maestro, practicante de la ley de Moisés. Pero un rabí era el que enseñaba al rabino. Maestro de maestros. Entonces, imagínense, fue criado a los pies de Gamaliel. Pablo era fariseo, ¿qué? De fariseos. Y Apolos lo compararon con Pablo. Pero a Apolos lo tuvieron que, ¿qué? ¿Qué le hicieron a Apolos? Lo jalaron aparte y le dijeron, ven, Apolos. Pero tuvieron que bajar de su nube. No, él no estaba envanecido. Él predicaba. No, si hubiera estado en una nube, seguro hubiera mandado a pasear lejos a aquellos que lo llamaron. No, Apolos lo recibió con gusto. Quizá pensó, esto no necesitaba, esto era lo que me hacía falta. ¿Qué pasó? Lo perfeccionaron en la palabra. Entonces, pues eso no sé. ¿O sí se ve hoy aquí? No. No. Pregúntenle al hermano Marcos. A él no le gusta que yo le enseñe. Pues él estuvo en un instituto bíblico. ¿Cierto o no? Tú lo sabes todo, tú sabes más que yo. Tuviste grandes maestros. Gente que yo, Antelmo Flores, me cuadro, lo reconozco. Él tuvo buenos maestros. Él sabe más que yo. ¿Cierto? Por eso él no deja que yo le enseñe. Porque ¿quién es Antelmo? Para enseñarle a Marcos. ¿Me explico? El hermano Casani estuvo con un doctor de la ley, ¿o no? Estuvo con un doctor en teología y les dije en forma chusca que tiene en hermenéutica, homilética, oratoria, no sé si sabía hacer tacos y tortas, pero este hombre tiene más títulos que yo dientes, les dije. Conocido a nivel internacional. Sí, obviamente. Entonces, como es eso, pues los hermanos no les gusta que el hermano Antelmo les enseñe. Entonces, hoy mucha gente está así. Tienen un don, tienen un ministerio, o un don en este caso, pero más se ven los que tienen ministerio. No quieren ser enseñados porque dicen que lo saben todo. Piensan y creen que lo saben todo. Y Dios dice, necio, neófito. A veces, alguna ocasión alguien me hizo una pregunta, hermano, ¿usted ha ido a algún instituto bíblico? No. Jamás en mi vida he ido a un instituto bíblico. Una ocasión entré a uno, pero porque me mandaron a sacar unas cosas de ahí.
El único. Sí, es como si me preguntan, hermano, ¿usted por qué no toca guitarra? ¿No sabe tocar guitarra? Sí, sí sé tocar. Ya la toqué, pero no tengo la menor idea de cómo hacerla hablar. La armonía. ¿Sí me explico? Y lo he intentado. Y créanme, he orado, ayunado y le he dicho a Dios por años, Marcos. Dios dijo, y ya lo entendí, ya lo acepté, no te llamé para eso. Punto. Señor, es que me aplican la palabra, ora a Dios, hermano, nada hay imposible para el que cree. Pero es que eso es lo que dices tú. No es lo que Dios me dijo a mí. Me lo dijo, ya me lo confirmó. No te llamé para eso. Punto. Te llamé para otra cosa. Ah, bueno, Señor, a sus órdenes, mi general. Es lo que deberíamos hacer, cuadrarnos ante el Señor y obedecerlo. Si Dios te dice, siéntate y aprende, es porque Él considera que te falta mucho. A mí me falta mucho. Y si Dios un día me dice, he aquí te envío a tal para que te enseñe, perfecto, Señor. Pero, ¿qué? Confírmamelo. ¿Qué? Confírmamelo. Porque si pasa como pasó con este impío, que Dios les dijo, siéntense para que mi hijo les enseñe, y de pronto el Espíritu Santo me dijo que siéntese para que yo le enseñe. Marcos. Digo, suena hasta, y digo luego considerando sus frutos, sus obras, dices, no, pues y yo me encontré en confusión, y estaba inconforme y le dije a Dios, Señor, confirma tu palabra. ¿Sabe qué nos dijo? Y eso fue una lección de Dios. A veces yo dejo que el diablo use a mis hijos para esto. A mí me enseñó una lección. Al hermano Helios le enseñó una lección. Y a aquellos los desterró de este lugar. Porque les dijo, no seguirán contaminando mi altar. Ouch. ¿Cuánta gente que no discierne está contaminando el altar del Señor? Y lo único que están provocando es que un día Dios, ¿qué? Los destierre de su altar. Los destierre de su altar. Aprendimos que los dones, los ministerios, las operaciones se tienen que Confirmar. ejercitar. Se tienen que ejercitar. Eso lo vemos en Hebreos 5:14, cuando dice que esta palabra es el alimento sólido, es para los que por el ejercicio de los dones, dice, tienen ejercitados sus sentidos espirituales en el discernimiento del bien y ¿de qué? Del mal. Aquellos que tienen dones y ministerios y que aparentemente los ejercitan a su conveniencia, sin estar bajo la cobertura divina, esas personas no disciernen lo que está bien y lo que está mal. Les dije lo que viene de Dios, lo que es de Dios, lo que es de la carne y lo que es del diablo. ¿Me estoy explicando? El punto número 2 es otra pregunta. ¿Quién da los dones, los ministerios y las operaciones? Marcos busca Salmo 68, 18. Esto ya está profetizado, ¿eh? Marcos 68, 18. Casani, Efesios 4, 8. Leo, Ya se salió esto. busca
Primera a los Corintios 12, del 1 al 31. Rápido, porque el tiempo 12 nos del 1 al consume. 41. ¿Mandé? Primera de Corintios 12 del 1 al Primera 31. a los Corintios 12, del 1 al 31. Perdón, en Salmos que se me bloqueó esta. Salmo 68, 18. Ok, Yo tengo Corintios. ya lo tengo. Por favor, con voz fuerte, como hacían los antiguos heraldos, o como hacían los antiguos profetas. Ellos clamaban a voz en cuello. Ellos no tenían equipo electrónico como nosotros, ¿eh? No tenían bocinas, no tenían megáfonos, con voz alta y Subiste a lo puesto de alto, pie. subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Gloria al Señor. ¿Puedes repetirlo, hermano? Por favor. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Aleluya. ¿Cuándo fue dicho esto? ¿En el Nuevo? No, en el Antiguo Testamento En el están los Antiguo. salmos. Ya estaba profetizado, ¿cierto? Bien. La pregunta fue, ¿quién da los dones, ministerios y qué? Y operaciones. Hermano Casali, por favor. Efesios 4:8 dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Puede leerlo una vez más, por favor, con voz alta? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aleluya. ¿Quién habló en la antigüedad? Allá en el Salmo 68. El Padre, ¿verdad? ¿De quién habla allá en Efesios 4:8? Del Espíritu Santo. Del Hijo. Del Hijo, sí. Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que el título dice la unidad del Espíritu, pero sí, ya lo hilé. ¿Quién subió? Sí, ¿quién subió? ¿Quién descendió? ¿Quién subió? Jesús. ¿Recuerdan lo que les mencioné? ¿Quién es el Espíritu Santo conforme a la perspectiva divina? ¿Él es qué? La promesa. Promesa El Señor lo prometió. del Consolador. Él es el ascenso. Él tuvo que ascender para enviarlo. Él es el descenso, Ujú, porque descendió. ¿Y Él es el qué? El sello. el sello, El que selló al creyente, el que sella al el que creyente. sella al creyente. Nunca olviden eso. Ok. ¿Sí? Bien. Hermano Leo, Romanos, 1 Corintios 12, del 1 al 31. 12 del 1 al 31. Esto, 12. Ya, dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba fuerte. llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto les digo saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decoros no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues sean el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Amén. ¿Necesita mucha explicación esto, Marcos? No. ¿Saben algo? Lo que hoy vemos en el pueblo es todo lo contrario a esto. Hoy las personas a las cuales Dios puso un don o un ministerio o un talento o una operación tienen un denominador común: se jactan. ¿Saben qué es jactarse? Hermano Casani, ¿puedes decir qué es jactarse? La jactancia. Es presunción, presumir de lo que ha recibido como si fuera fruto propio. Eso es jactarse. La jactancia. Yo soy Juan Camaney. ¿Qué dijo Pablo? Toda jactancia, ¿qué? No es buena. El jactarse es un vicio en aquellos que tienen dones y tienen ministerios. ¿De qué manera se jactan? En que presumen lo que no es de ellos. Una ocasión, y esto tiene que ver con el hecho de que yo enseño. Escucha, he mencionado varias veces este testimonio. Cuando Dios me llamó y llegué y me integró en el cuerpo del Señor, había un hombre, era un maestro en la palabra. ¿Recuerdas su nombre? ¿Ford Wilson? No diré su nombre. Solo tenía el apellido que tiene, que era pastor del hermano. Ahí tú dile el apellido de ese hombre. ¿Ya te acordaste de él? Sí. Bien. No me gusta mencionar nombres aquí, y ustedes lo saben. No se trata de agredir a las personas. Todos tenemos vendas, y ese hombre tenía vendas. Y Dios usó eso para levantar un ministerio. Otros ministerios. ¿Sí me estoy explicando? No por eso era vaso de deshonra. Era un vaso de honra. Yo aprendí mucho de ese hombre. Pero les dije, siempre que decía el pastor, la próxima semana le toca al hermano tal,
enseñar? No, yo estaba tempranito ahí. Porque para mí era alimento. Cuando llegué a los pies del Señor, cuando Dios me llamó, despertó en mí hambre y sed de Él. Hambre y sed de Él. Y recuerdo que leí el pasaje donde el Señor habla acerca del siervo malo, del mayordomo malo, que malgastaba y dilapidaba los bienes de su Señor. Y su Señor le dieron la queja y él fue y le dijo, ¿qué es esto que escucho? ¿Recuerdan la historia? Entrega las cuentas porque ya no puede ser mi mayordomo. Y este hombre se puso a pensar y dijo, ¿qué haré? Mendigar no puedo. ¿Qué haré? Ah, ya sé. Empezó a llamar a todos los que le debían a su señor, sacó las cuentas, los llamó y le dijo, ¿cuánto le debes a mi señor? Le debo 50, escribe 20, págamelos y vete. ¿Y tú cuánto le debes? Le debo 100, escribe 50, déjame 50 y vete. Y así hizo con todos los deudores de su señor. Al final, el hombre, cuando fue despedido, tuvo donde llegar. Compró. Sí, están entendiendo esto. Es decir, perdonó deudas a personas que le debían a su señor. ¿Están entendiendo a qué me refiero? Pero lo que me llamaba la atención es algo que el Señor dijo. Así hagan ustedes, ganen amigos con las riquezas injustas. ¿Han escuchado hablar de las riquezas injustas? Sí, ¿verdad? Si conocen esta historia, saben de qué hablo. Ganen amigos con las riquezas injustas. Porque antes el Señor siempre, antes de contar una historia, Él siempre decía, porque el reino de Dios es semejante a... Ganen amigos con las riquezas injustas. Y yo pensaba, ¿qué son las riquezas injustas? Y lo primero que pensé, después de meditarlo largamente, fue, le preguntaré al hermano. Él sí debe saber. Mucha gente confía en los ministros porque aluden o asumen que ellos lo saben todo. Y quizás sí. Pero hay personas que se jactan de lo que tienen. Se jactan. Presumen. Como ese inmundo que decía, a mí me costó. Eso fue lo que me dijeron. Me acerqué como pude en el montón de gente y le dije, hermano, yo a ese hermano lo estimaba, Marcos, era mi ídolo. Era mi ídolo. Yo lo había idealizado ya. Todas esas cosas Dios las veía en mí también. Y Dios dijo, lo bajaré de tu pedestal porque no es lo que yo quiero para ti, Antelmo. Le dije, hermano, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, cómo no. Un hombre muy afable, ¿verdad? Muy amable. Que después se desvió y hizo y deshizo. Pero, hermano, es que yo tengo esta situación, esta palabra así. ¿Qué son las riquezas injustas, hermano? No lo entiendo. ¿Qué significan las riquezas injustas? Me dijo, averígualo tú. ¿Averígualo tú? A mí me costó. Para eso me quemé las pestañas. ¿Qué creen que sentí? Decepción. No. Sentí ganas de salir corriendo, llorando. Tomé a mi esposa, le dije, vámonos. Él se volteó, me dio la espalda desdeñoso a seguir conversando con los demás hermanos, pero me lo dijo en público. ¿Saben lo que hubiera pasado
si Dios no me hubiera sostenido en ese entonces, yo no estuviera aquí. Pero eso sirvió para que yo le dijera a Dios en oración, en lo poco o mal que sabía orar o que oraba, porque yo no conocía, yo no sabía. Imagínense hacerle eso a una criatura nueva. Muchos en su jactancia no les importa derribar, lastimar, herir o hasta matar a las ovejas nuevas. Y tal vez porque piensan que porque uno pregunta es porque somos tontos, somos idiotas, somos retrasados, no leemos la Biblia. Porque muchos piensan así. Lo que no entienden es que un tonto o un ignorante, un neófito, no es el que pregunta, es el que no pregunta. Porque el que no pregunta es por varias razones, entre ellas que cree que todo lo sabe o porque no le interesa saber. No está interesado en adquirir conocimiento, no está interesado en conocer a Dios. Y aquel que pregunta es porque está tratando, buscando conocer a Dios, conocer de su palabra, y surgen ¿qué? Dudas. También porque se avergüenzan de preguntar. Sí, o porque tal vez conocen al hermanito que es una persona que déspota, grosera, porque, no, pero eso no hay en el pueblo, ¿sí, Marcos? No hay. ¿No hay ministros déspotas, No. groseros, patanes, arrogantes, soberbios? No hay de esos, ¿verdad? No, todos son una copia fiel de Jesucristo. Son la imagen y la semejanza del Espíritu Santo caminando en esta tierra. No hay dónde meterlos. Este hombre era, y eso yo lo aprendí allí, jactancioso. Se jactaba, y esa fue la respuesta, y ahora lo entiendo, de las riquezas injustas. ¿Están entendiendo lo que les digo? ¿O no? No, ¿verdad? ¿Cómo expresó el Señor lo que hizo ese hombre? Dijo, él ganó amigos con las riquezas injustas. Es decir, lo que no era de él. Sí. Porque esas riquezas eran de su Señor, no eran de él. Él no tenía derecho ni autoridad Sobre ellas. para perdonar deudas, pero lo hizo y ganó amigos. Nosotros, cuando recibimos un don y un ministerio, pensamos inmediatamente o lo sentimos o empezamos a actuar como si fuera nuestro. Llegando a casa le dije a Dios, Señor, y se lo dije llorando, y me duele todavía por una razón, porque esas cosas, hay cosas que no deberían suceder, pero suceden, y hay cosas que deberían suceder y no suceden. Agradezco a Dios ahora por lo que ese hombre me hizo. Te obligó a buscarlo directamente. Sí, pero yo no sabía, Marcos. Yo tenía semanas en el Evangelio, meses. ¿Qué va a saber uno, hermano? Hay tanta gente que llega a los pies del Señor con un hambre, una ansiedad, dispuestos, disponibles, ¿cierto, hermano Elliot? Y se topan con este tipo de sujetos o de sujetas, porque las hay y los hay. Y llegando a casa, después me arrodillé y le dije, Señor, yo te ruego, yo te pido que me des discernimiento de tu palabra, que me des entendimiento, Señor. Muéstrame tu palabra, revélamela. Yo se lo dije y no sabía, pero Él puso palabras en mí, en mi boca. Por eso dice, he aquí, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Dije, yo te voy a hacer una promesa, Señor.
si tú me haces entender tu palabra, si tú me enseñas, yo te prometo, primero, que todo lo que tú me des será para darlo a los demás. Dios estaba guiando esa oración, Marcos. No era yo. Ese es el objetivo de los ministerios, a fin de Sí. que la iglesia Claro. sea perfeccionada. Todo lo que tú me des, Señor, todo lo que tú me enseñes será para darlo a los demás. Así es. Porque lo que por gracia recibes, por gracia debes dar. Y segundo, nunca dejes que yo le haga a otros lo que este hombre me acaba de hacer a mí. Dios estaba guiando mi oración. Yo no digo que soy perfecto, porque a veces viene el hermano Casani con sus tonterías y me fastidia y quiero echarlo de aquí. Es sarcasmo, hermano, no te la vayas a creer, porque ay, el hermano le dicen don sentidito, ¿Sabes qué? don ofendidito. Eso que hizo ese de... Aquí en México le llamamos hacer caravana con sombrero ajeno. Sí. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Sombrero ajeno. Sí están entendiendo, ¿verdad? Si los hermanos aquí que no estudian, que no abren la Biblia, que no se congregan, lo están entendiendo, pues creo que ustedes sí lo están entendiendo. Lo están discerniendo, ¿verdad, Marcos? Esperemos que sí. Eso es hacer amigos con las riquezas injustas, reconocer que lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. ¿Por qué hablo de mí? Cualquiera de ustedes podría pensar, ese hombre habla mucho de él, de sí mismo. No es eso. Hay veces que hay que usarnos como ejemplos. Pablo hablaba mucho de sí mismo, ¿cierto? Pero él lo hacía en el sentido de que él mostraba a las almas lo que Dios había hecho en él. Él mostraba las maravillas que Dios hacía en él. Exponía su testimonio. Sí. Yo testifico cuando les digo eso porque creo que no soy el único que le ha sucedido eso. Pero no todos han reaccionado como yo reaccioné. Porque conozco gente que les han hecho lo mismo y hasta la fecha, después de años, no quieren saber de Dios. Así es. Porque les dieron una puñalada tan terrible, les dieron un golpe tan mortal como el que le dio o los que le dio a Caín a su hermano Abel. Las riquezas injustas son los dones y los ministerios, los talentos, las operaciones, las habilidades, todo lo que Dios nos pone en las manos como mayordomos, porque somos mayordomos, Pedro. ¿Sí? Solamente estamos recibiendo, trabajando y multiplicando los bienes que nos dio nuestro Señor. Pero un día le daremos cuentas, porque aunque los estamos disfrutando, porque estamos viviendo con y de esos dones, pero no son nuestros, son riquezas injustas. Eso significa ganen amigos con las riquezas injustas. Tan sencillo que le hubiera sido explicármelo, quizá no lo sabía tampoco él, y fue la manera de zafarse de un Pedro Casani. Sí me estoy explicando. Soy sarcástico. Pero mire, eso fue la voluntad de Dios, porque desde que Dios puso eso en mí, esa duda, ¿qué son las riquezas injustas? ¿Qué significan? No entiendo. Y se me clavó, se me incrustó y se volvió un pensar diario. ¿Qué son? Y eso fue porque Dios así lo hizo, porque Él me quería aquí, hoy, enseñándoles esto. Dios usó eso Nada más. para llamarte a esto. Hay veces que queremos hacer las cosas o queremos que las cosas sean como nosotros pensamos o creemos o queremos. No, Dios es soberano, Dios hace lo que se le da la gana. Lo que para ti fue malo, para Dios no lo Y fue. eso tiene que ver con el pastorado femenino. ¿Se dan cuenta?
No debemos ser tajantes en que sí, en que no. Porque Dios a fin de cuentas es soberano, Él hace lo que quiere. Y si a Él le place, y escucha bien esto, si a Él le place que a ti te parezca que está contradiciéndose a sí mismo o contradiciéndose su palabra, es porque tú no conoces a Dios, o al menos un poco de Él. ¿Me explico? Porque el conocer a Dios implica discernir, entender al menos un poco, o intuir. A veces no alcanzamos a discernir, Pedro, pero lo intuimos. Hay un sentido espiritual que se llama intuición. ¿Marcos? ¿Se llama qué? Intuición. ¿Qué es la intuición, hermano Eliot? Según Dios. Intuición es algo así como que presiente, un presentimiento. Como que presentimos. Discernir es estar convencidos de que esto es de Dios y esto no es de Dios. Pero intuirlo es sospecharlo. Hay algo. Sospecho, pero no lo tengo totalmente discernido. Lo intuyo. No. Ok. Es que intuí que querías decir algo. No, sí, Lo sospeché. No, sí, tal vez sea risueño esto, pero estamos tratando de usar palabras, y gracias por la opinión de los hermanos, que ellos me apoyan mucho en la enseñanza aquí, porque de pronto ellos hacen un comentario y de ahí yo me desplanto. Pero la intuición no es necesariamente el discernir. Solamente es como que, no, esto está mal, pero no sé, aunque toda la evidencia dice que sí. Como que no me cuadra. Algo no me cuadra, no. Me late chocolate, no. Pero no está todo. No, es que hay algo que como que presiento que no. O sea, lo intuimos nada más. Es un sentido espiritual que es parte del don del ¿qué? Discernimiento. La intuición, y eso es palabra de Dios, la intuición es parte de la esencia del discernimiento. Cuando discernimos es porque empezamos ¿a qué? A intuir que algo no anda mal. ¿Y sabe de qué viene la palabra intuición? ¿Saben de qué viene la palabra intuición? ¿O su sentido, o su significado? Viene del instinto. Es como un detonador del discernimiento, fíjate. El instinto, escucha, es otro sentido espiritual. Yo no sé por qué les estoy dando esto. Si el Señor nos lo dio a nosotros. No sé por qué les facilito las cosas. Eso es egoísta. Si esto me lo dio a mí hace tiempo. Así hay gente. Cállense las pestañas. Así hay gente, en serio. Averígualo tú. Averígualo tú. Que te cueste a ti. A mí me costó. ¿En serio? Es que no saben ni lo que tienen en las manos, mucho menos saben de quién es. Ellos dicen que es de ellos. Pero la intuición nace del instinto. Hay un sentido espiritual, el instinto espiritual, que te hace presentir cosas. Y dices, toda la evidencia dice que sí, pero mi instinto, mi intuición me dice que no. Y es cuando empiezas a discernir y de pronto te encuentras con que mientras todos dicen que sí, eres el único que dice que no. Mientras todos dicen que no, eres el único que dice que sí.
Eso le pasaba a los profetas, ¿cierto, Marcos? Cientos de profetas diciendo una cosa y solo uno diciendo lo contrario. Todo el pueblo, el rey, la reina, sus reyesuelos, el pueblo, todos decían que sí. Y el único que decía que no era un profeta. Y cosa interesante, era el que estaba bien. Cuando se trata de doctrina, cuando se trata de palabra de Dios, todos dicen, hermano, está bien, sí. El pastor dice, ¿cómo ven, hermanos? ¿Lo hacemos o no? Sí, hermano, toda la congregación diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, como sucede hoy. A la sarta de babosadas que dicen muchos ministros. Pero hay un hermanito que viene de la sierra. La sierra de Oaxaca. Con guaraches. Y siempre que entra al templo, se quita su sombrero y se lo pone aquí en el pecho. Entra, se arrodilla, va todo mugrosito, Marcos, rotito, con trabajos puede masticar el español o el idioma que estén usando ahí. No tiene estudios, no fue a la escuela, sus manos están agrietadas por el trabajo, pero es un hombre que ama y teme a Dios como nadie en la iglesia. Él es el que siempre está allí orando y clamando por toda la bola de sinvergüenzas. Él es el que nunca diezma, nunca ofrenda porque no tiene. Pero de pronto le llega al pastor, pastor, le traje esta gallinita, pastor, le traje estas tortillitas, pastor, sí hermano, déjalo allí, sí hermano, déjalo allá. Y eso yo lo he visto. Sí, yo también. Pero llega el hermano, la hermana bien vestidos con carro. Hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, hermano? ¡Mua, mua, mua, mua! Ya menos se quieren aparear ahí los dos. No, es que a veces las presiones que tienen con los ricos denigran a los pobres. Ese hermanito de pronto dice, hermano, es que esto no está bien. ¿Qué hacen los hermanos? Ay, viene el hermano Marcos. Ay. Díganle que sí, díganle que sí. Yo lo he visto. Es el único que dice que no. ¿Estoy explicando el punto? ¿O no? Sí. Eso es lo que vive el pueblo hoy. El que se dice pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no sabe que tienen riquezas injustas en las manos. Lo que tienen no es de ellos, es de Dios. El que dio los dones, los ministerios. En el Antiguo Testamento estaba hablando el Padre a través del Espíritu de Dios. ¿Inspirando a quién? Al salmista. David. En Efesios dice que fue Jesús cuando descendió y subió a lo alto y dio dones a los hombres. ¿Pero a qué hora dio los dones? Si todavía no subía, todavía no enviaba el Espíritu Santo. Pero dice Romanos que cuando descendió el Espíritu Santo, Él dio y repartió conforme a su voluntad. ¿De qué está hablando? De la Trinidad. De la Trinidad. De la Trinidad. Que nunca en la Escritura encontrarás la palabra Trinidad como tal. Claro que no. Pero toda la Escritura la devela y la revela desde el principio, desde la creación del hombre. Sí, señor. Digo, ¿para qué alega uno con neófitos que se creen sabios en su propia opinión, con doctorados en teología, en la ley de Dios, con fariseos? Muchos cristianistas andan con su portafolio fariseico, lleno de papeles, como el hermano Antelmo llega con su tableta.
Pero sabe una cosa, es solo información, letra muerta. No hay espíritu en ella. Y obviamente nunca enseñan esto. En todos los años, tengo casi 40 años tengo, conociendo el Evangelio. Esto poco que aprendí, algo poco fue aislado. El hermano Ford Wilson. Mis respetos, ya partió con el Señor. Hombre honorable de Dios, un hombre de Dios. Ese sí puedo decir su nombre. El hermano Ford Wilson. Y murió desechado entre los hombres, ¿cierto? Olvidado de la iglesia. Porque ese es el destino que tienen los verdaderos siervos de Dios. No mueren con honores. Duermen en los brazos del Señor. ¡Aleluya! Yo quiero dormir en sus brazos y quiero dormir hablando de mi Dios. Es un placer, es placer tan grande y tan hermoso el enseñar su palabra, que si tú la crees, que no la crees, es problema tuyo. Tú ya cumpliste. Dios dijo, muchos de mis hijos no creerán esta palabra. Y muchos que no son mis hijos creerán esta palabra. Es por los que creerán esta palabra, por las cuales nosotros nos regocijamos, nos gozamos. ¿Cierto, hermano Pedro? Cierto. Nos gozamos de enseñar su palabra. Porque los dones, los ministerios los da el Señor, son de Él, son las riquezas injustas. Es más, busquen el pasaje, por favor, para que aquellos que piensen que o les dé flojera buscarlo, Sí. acerca de las riquezas injustas. Y yo prosigo. Bien. La tercera pregunta. ¿Para qué fueron dados? ¿Para qué fueron dados? Para ayudar al débil, se puede decir. Para ayudar al débil. Para Para ministrar a la Grey. Bien, ¿qué les parece si Marcos busca Efesios 4, del 11 al 13, y Pedro, primero a los Corintios 14, 12? Así, apurándose porque el tiempo vuela. Efesios 4. ¿Ya está? ¿Efesios 4 qué? Efesios ¿Puedes 4, leerlo en voz alta, hermano Eliot? ¿Voz alta? Efesios 4, ¿qué? A ver, Efesios 4, del 11 al 13, y primero a los Corintios 14, 12. ¿Y dónde está eso? Lucas 16, 9. Y yo les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Ganen amigos con las riquezas injustas para que cuando éstas falten, ¿qué significa? Cuando llegue el día en que Dios, ¿qué? Lucas 16, En 9. que Dios juzgue a la humanidad. En que Dios juzgue a la humanidad. Cuando ya, ¿qué dice? Ya no haya dones, ya no haya ministerios. Vendrán días, cuando venga la tribulación, cuando los que quieran escuchar palabra de Dios, Ya no. dice, irán de un lado a otro y ya no la hallarán. No lo hallarán. ¿Entienden por qué en la gran tribulación que nos habla la Escritura están implícitas muchas otras cosas? Claro. Muchas otras cosas. Pero el pueblo de Dios estará ahí. Pero ya que, ya no habrá oportunidad. Ese será otro tema de desarrollar. Ese es otro tema. No, ya toqué un poco ese punto acerca de... Pero no, pues la gente quiere que les acaricien las orejitas. La gente quiere seguir pensando que no habrá tribulación para el pueblo de Dios. Yo pregunto, cuando hubo esa tribulación en Egipto, las plagas, ¿el pueblo fue arrebatado antes para no sufrir las plagas? Permaneció. Estaban ahí. La diferencia es que Dios los guardaba. Pero ahí estaban, fueron testigos de eso. Efesios 4, del 11 al 13. Fuerte, hermano. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¡Ay! No, ya me acordé. Hermano Elliot, sí tiene razón, tal vez esta traducción no está bien. Es que el hermano siempre está diciendo que esta traducción está mal. Y tal vez tenga razón, porque dicen que es para hacer riquezas en esta tierra, para tener carros, salud, prosperidad, bienestar, riquezas. todo. Es que ¿Será eso? Reina Valera no alcanzaba a ver eso. Cipriano de Valera ¿y qué? Y Casiodoro de Reina se llamaban los dos traductores. Sí, así es. Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Por eso se llama Reina Valera. Cipriano, ¿de qué? De Valera. De Valera. Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Así se llamaban los dos traductores de esta versión. No les digo quiénes eran porque ahorita se van a escandalizar. Mejor así los dejamos. Hay gente que no está preparada para oír cosas. Entonces, primero los Corintios 14:2, hermano. Sí, mi hermano. Versa así. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Tendrá sentido lo que estamos enseñando aquí? ¿Tendrá razón de ser? ¿O es una pérdida de tiempo? Porque esto contradice todo lo que se practica hoy, ¿cierto, Marcos? Esto contradice todo lo que se practica en la actualidad. Inciso A. Es para perfeccionar, ¿qué? A los santos. Y creo que aquí me detendré un poco, porque esto hay que, decimos aquí, desglosarlo bien. Les mencionaré los puntos básicos de estos pasajes, pero brevemente, pero espero, si Dios lo permite, la próxima semana ahondar en cada uno de ellos. Inciso A, perfeccionar a los santos. Inciso B, edificar el cuerpo de Cristo. Inciso C, llegar a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios. D, ser perfectos y llegar a la estatura de la plenitud del pastor. De Cristo. No, de Marcos. Está mal. ¿Está mal? Dice, ser perfectos. Ay, ¿quién es perfecto? Perfecto es solo Dios. Y dice, y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Saben que Cristo es la plenitud, es la totalidad del Padre revelada en carne? ¿Sí saben eso? Sí. Hablar de totalidad, hablar de plenitud, es hablar de su esencia y de su sensibilidad. Él era perfectamente Dios y Él era perfecto humano. Y vamos a partir acerca de eso, para no ser engañados y seguir la verdad en amor. F, para seguir a Cristo. Porque ¿cómo podríamos, aquí sí puedo tocar un poco o andar un poco, ¿cómo podríamos seguir a Dios si no tuviéramos dones? ¿Sí me explico? Claro. ¿Ustedes creen que Dios hizo a Pablo incontinente nada más porque sí? ¿Sabe qué es la incontinencia, verdad? Pablo tenía incontinencia, continente, discúlpenme, no es incontinencia,
Incontinencia es que no se podía contener. No, perdón, discúlpenme. Es continente. Es decir, ¿por qué Dios hizo a Pablo con continencia sexual? ¡Ay! ¡Qué escandaloso es este hermano! ¿Qué es eso, Marcos? Es lo que se conoce como celibato, ¿no? Es como le pasó a Samson, apartado Para X. para, ahora sí, para servir al servicio del Señor. ¿Sabe que a muchos hombres las mujeres les estorban? No porque sean un estorbo, pero Dios, digámoslo así, necesitaba a Pablo sin mujer para que Pablo no tuviera aflicción de la carne. Sí, pero suelen ser un tropiezo. ¿Y qué pasa? Obvio, pues le dio el ¿qué? El don De continencia. El don de continencia. ¿Cómo pudo Pablo, en cierta forma, en cierta medida, seguir a Cristo si no estaba concentrado en Él? Si no estaba, ¿qué? Concentrado en Él. Enfocado en él, totalmente Porque enfocado. el marido se tiene que encargar de cumplir con la mujer y lo que no quería No Dios digas, también. Marcos, porque ahorita empezará una ola de divorcios Y y de los estamos hijos, dando un discurso de odio. una bola de divorcios. Un discurso de odio. Ahorita están pensando, pues ha de ser porque usted está feo, hermano, porque usted su mujer lo mandó al cuerno. Bueno, déjenme decirles una cosa. Hay cosas que he podido hacer ahora que antes no me dejaban hacer. ¿Sí me explico? Eso habla del señorío de la mujer sobre el hombre. Porque cuando una mujer no solamente no quiere nada con Dios, sino que además no solo pone tropiezo, sino que es tropiezo. Hay mujeres que no solo le ponen tropiezo al hombre, sino que además son tropiezo, son tropezadero para el hombre. Qué difícil es, y cuéntenmelo a mí, pregúntenmelo a mí, cuando uno de los dos quiere servirle a Dios y el otro no. Y volvemos al principio, Antalmo. Lo que para ti no es bueno, para Dios. ¿Sí? Sí, dímelo a mí. Dímelo a mí, por favor. Decimos aquí en México, me ha ido como en feria. Por eso estoy aquí. Y créanme, la carne se duele, sí. Pero el espíritu, ¿qué? Se vivifica. Entonces, Pablo, Dios le dio. Dios le dio. Pablo no se lo pidió, porque los dones no se piden como tales. Dios se los da, ¿qué? A quien Él le place. Y como Él le place. ¿Qué dijo Dios? Don de continencia. Y de pronto Pablito, yo sé que esto suena raro para ustedes, pero de pronto Pablito dijo, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo, Marcos? ¿Por qué ya no tengo pensamientos? ¿Por qué ya no tengo líbido? ¿Por qué ya no se me antojan las mujeres? ¿Me estaré volviendo del otro bando? ¿Estaré volviéndome de los LG? Ay, perdón por reírme así, pero... No. Es que Dios lo necesitaba así. ¿El don qué? De continencia, porque de esta manera Pablo estaba dedicado en espíritu, alma y cuerpo a Cristo. Punto. No hay fuera. Es que su ministerio iba a ser enorme. Aquí estamos, por causa de la revelación que Dios le dio a Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo hubiera estado concentrado en Dios si hubiera tenido ahí una mujer contenciosa como la de Job? ¿Una mujer rencillosa? No. ¿Una mujer que le ponía peros para todo? Que le hubiera dicho, niega a tu Dios. Que le hubiera dicho, niega a tu Dios, o niegas a tu Dios, o escoge, o él o yo. O como la de Job, que le hubiera dicho, ¿aún Por estás eso. esperando en tu Dios? A mí me la plantearon, Sí. o tu Dios o yo. Digo, si sin Dios me fue mal, luego con Dios, con Cristo me fue mal,
después dejé a Cristo y me fue mal, ahora que volví a Cristo me está yendo pésimo, digo, pues entonces que sea con provecho, me quedo con Cristo. ¿Sí? Eso, yo lo razoné así. Yo lo razoné así. Y sé que muchos de ustedes están en la misma situación. Si por seguir a tu mujer, a tu Eva, y tómalo como discurso de odio, no importa. A fin de cuentas a Dios no le interesa lo que tú pienses o creas o quieras. A Dios le interesa lo que Él piensa, lo que Él cree, lo que Él dice. Porque Él no cree, Él es el fe. Si tú piensas que por seguir a tu mujer vas a lograr algo, te equivocas. Porque esas riquezas injustas que Dios puso en tus manos, un día Dios te las demandará. Solo somos mayordomos. ¿Solo somos qué? Mayordomos. Nada más. Siervos inútiles. Y porque para seguir a Cristo, para ganar a Cristo, tenemos que perderlo todo. Tenemos que perderlo todo. Todo. Y llámalo fanatismo, llámalo religiosidad. Mira, es como el ateo que dice, yo no creo en Dios. ¿Por qué crees en Dios? ¿Cómo estás seguro de que es cierto? Mira, yo sigo a Dios porque creo en Él. Y el día que yo muera, ¿qué tal si llego con Cristo? Si no llego, pues estaré como tú, no perdí nada. Pero ¿qué tal si sí? Y estuve equivocado. Así nosotros con la pareja, ¿qué prefieres? Tu pareja inconversa, rebelde, que no solamente te pone tropiezo, sino que además es tropiezo para el ministerio, para el don. Y no estoy diciendo que deseches, no. Porque al final de cuentas la decisión de una separación o la decisión de un abandono o la decisión de una renuncia, de un rechazo, sobre todo cuando las parejas también conocen y también militan en las filas del Señor, pero quieren hacerlo a su manera, no a la de Dios, entonces tiene que salir del incrédulo, no del creyente. ¿Estamos claros? Y ódienme si quieren. Y créanme, no estoy hablando con despecho, tampoco estoy hablando con rencor, no. Son heridas que tardan, sí, en sanar. Pero a fin de cuentas, Dios nos dice, ¿qué es lo que más amas aquí? ¿Me amas a mí o amas lo que tienes? Señor, ves que yo sin ti ya probé, yo probé estar sin Dios, Marcos. Y me fue mal. Sí, te fue muy mal. Me fue mal. Por eso dije, sin Cristo me va mal. Con Cristo, porque quiero ser mejor, me va mal. Me alejé de Dios. Me fue mal. Volví a Dios porque entendí que lo necesitaba. Y estando con Él las cosas empeoraron. ¿Y sabes qué? Dios me hizo entender que nada mejoraría hasta que yo tomara la decisión de seguirlo a Él. O decidirme por el mundo. Y dije, no. Al final, el orden de los factores, ¿qué? No altera el producto. Es la ley matemática. El orden de los factores no altera el producto. Con Cristo o sin Cristo te va mal. La diferencia es que ahora es un antes de Cristo y ahora es un hoy con Cristo. Y yo prefiero cuidar mi salvación con temor y temblor. Si la pareja se quiere perder, es su decisión. Mi trabajo es orar y seguir adelante. Pablo necesitaba el don de continencia para seguir a Cristo. Y así muchos hombres necesitamos ciertos dones de parte de Dios para poder seguirlo a Él. Señor, dame tu fuerza, dame tu fortaleza, dame tu poder, dame anhelo, dame, etcétera. Tú sabes lo que le pedirás. Para tú sostenerte, para no quedar
no menguar ni quedar postrado en el camino y ser desechado al final. Todo porque preferiste las cosas de este mundo, porque para ti fue más importante lo de aquí que lo de allá. Hermano Elliot. Gracias, Señor, por tu grandeza y tu inefable gracia. Gracias por dejarnos estar a tus pies, por haber escuchado tu palabra y ofrecerte alabanza y adoración, Señor. Como siempre, incrústalo, séllalo y dale permanencia a mi Padre, para que, como está escrito, no solamente por fe, mi Señor, sino por obras, también tu palabra sea ejecutada, mi Padre, en nuestras vidas, que lo pongamos en práctica, mi Señor eterno. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. La paz de Dios sobreabunde en ustedes y en todo lo que ustedes representan. Recuerden, escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de Dios. Paz.